Muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio de hoy, el paso 3 del nivel 5 de Nueva Vida en Cristo. El título de la clase de hoy es un poco doloroso, incómodo. No sé si lo habéis mirado en los manuales que tenéis ya en casa, pero el título es Hipocresía en la Iglesia. ¿Mm? Esto nos duele a todos. Todos nos sentimos afectados por esta dinámica que el enemigo suele utilizar tanto en la vida de las iglesias y sobre todo para hacer daño al testimonio. Vamos a invocar el nombre del Señor para que Él nos ayude hoy a tratar este doloroso tema. Padre, gracias queremos darte por la presencia de cada hermano, cada hermana, y el gozo, Señor, de saludarnos de distintos países, distintas nacionalidades, pero unidos en un mismo amor y deseando alimentarnos de tu palabra. Una misma hambre en nuestros corazones, que es saber más de ti. Y aunque el tema hoy es incómodo y doloroso porque tiene que ver con el pecado y la sutileza con la que se introduce en nuestras vidas personales y en la vida de la iglesia, pedimos sabiduría de lo alto para tratarlo, para entenderlo y también, Señor, para evitarlo en nuestras vidas. Dependemos de ti, te agradecemos, Señor, tu ayuda, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla como hacemos cada viernes y el título mencionado lo tenéis allí. Como veis, hay dos mujeres que están intercambiando allí un momento de saludo, de relación, pero la que está de negro y tiene la careta en la mano, la máscara, tiene por detrás un rostro de enfado, de enojo, y es lo que está intentando disimular, porque la máscara tiene un rictus de ternura, diríamos así, ¿no? Y esto es muy triste porque está disimulando, porque está engañando, porque no está siendo transparente, porque detrás de esa máscara de bondad hay una persona enfadada, criticona o que está haciendo juicios inadecuados. Los falsos y verdaderos, tenemos allí una primera declaración. Todos los cristianos son hipócritas. Seguramente la hemos escuchado alguna vez, es una frase muy dura, pero es una frase falsa, porque es una generalización tremenda y no todos los cristianos son hipócritas. Puede haber cristianos, aunque parece una contradicción, eh, como vamos a valorarlo luego, a veces actuamos hipócritamente. Eh, es como si dijéramos, eres un mentiroso. Es diferente decirle a una persona, eres un mentiroso, a decirle, has mentido. Has mentido. Hay una diferencia. Eres es una declaración de identidad. Entonces le estoy acusando cuando en realidad no todo en la vida de esa persona puede que sea mentira. Que haya mentido ocasionalmente puede ser. Y es lo que pasa con los cristianos. No somos hipócritas, aunque hay ocasiones en que nos comportamos con hipocresía. Y eso es triste, no debería ser. Pero la frase es falsa. Luego, no existe la iglesia perfecta. Por supuesto, es verdadera. No existe la iglesia perfecta. Y como ya os lo he comentado alguna vez, si alguno de vosotros la encuentra, por favor, no vaya, porque la va a arruinar. ¿Eh? Vale.
La iglesia perfecta aquí sobre la tierra no existe, ni existirá hasta el día en que el Señor nos presente a sí mismo sin mancha ni arruga, pero eso será cuando ya estemos con Él. Mientras estamos acá, luchamos con el pecado y con la imperfección. Así que no existe la iglesia perfecta y luego hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes. También es una frase verdadera. De hecho, el Señor cuenta una parábola de el trigo y la cizaña, ¿no? Y entonces la cizaña está sembrada en medio del trigo y no se diferencia hasta que se produce el tiempo de la cosecha y entonces se puede separar una cosa de la otra. Y tristemente, en la vida de la iglesia es posible que hayan personas que las vemos como miembros de la iglesia y pensamos que son hermanos nacidos de nuevo, pero que en realidad pueden estar engañados a sí mismos y pueden estar engañando a la iglesia y no sean verdaderos creyentes. La queja. Muchos dicen todos los cristianos son hipócritas, juzgan a otros y hacen lo mismo. Algunos predicadores sacan dinero, plata, este es un término latinoamericano, sacan dinero de la gente y ellos viven con lujos. Esto es tremendo, tremendo. Y lamentablemente en Latinoamérica esto se da de una manera, vamos, asombrosa, ¿no? Personas que usan la espiritualidad para ganancia personal. Me contaba un pastor de Colombia, allí en el retiro de Toledo, en Semana Santa, que cuando él comenzó a relacionarse con la iglesia Vida Nueva del pastor José Manuel Sierra, hubo cristianos que se acercaron a él y uno de ellos le trajo una lista de las cosas que le tenía que exigir al pastor Sierra. ¿eh? Móviles de última generación, ropa nueva, en fin, una serie de cosas que él dijo, yo no busco esto, ni yo estoy tras esto, no es lo que yo busco. Yo quiero una iglesia santa, una iglesia que ame al Señor, yo quiero servir al Señor. Yo no estoy detrás ni voy a poner exigencias aquí de sueldos ni de dinero. Sin embargo, lamentablemente hay quienes piensan que esto es lo que un pastor debería manifestar tener en su vida ministerial. Dice también que usan su posición para controlar y explotar a otros. Esto es trágico, es tremendo. Y lo trágico es que a veces tienen razón y esta hipocresía estorba la fe de muchos y les da motivos para alejarse de Dios. Lamentablemente eso es lo triste. Es muy triste cuando el creyente vive de tal manera que luego hay otras personas que cuando le vas a hablar de Cristo te dicen, ¿para qué? ¿Para que yo sea como fulanito de tal? No, no quiero yo vivir esa fe. No quiero tener esa clase de vida. Y personalmente como pastor me ha tocado aconsejar. Gracias a Dios, la persona que me planteó eso, un jovencito, era un chico joven, hoy está casado, tiene 3 hijos, es anciano de la iglesia en la que asiste, pero cuando él vino la primera vez a la iglesia me dijo, es que yo no quería saber nada de la iglesia porque mi vecino asiste a esta iglesia, de hecho venía con su familia, y yo veía la vida de ese hombre y no quería ser como ellos. Y eso es terrible, me parece tan triste que estemos dando una imagen que en lugar de invitar a la gente a amar a Dios, la alejemos de Dios por nuestra mala comprensión de lo que es la santidad, la religiosidad, la espiritualidad. Es cierto que no vamos a participar de ciertas cosas, pero lo vamos a hacer con tacto, lo vamos a hacer explicando nuestra fe y comunicando que tenemos cosas que nos hacen más felices que aquellos que el mundo ofrece como entretenimiento, como distracción para tener a las personas cegadas.
Muy bien, Jesús y los hipócritas. Jesús confrontó a los fariseos y maestros de la ley. Lo hace en Mateo capítulo 23 y el versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis a la gente el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren hacerlo. ¿Qué era el resultado de su hipocresía? Pues que cerraban las puertas del reino de los cielos a la gente. Cerraban las puertas. Qué tremendo. Esto es algo trágico, el resultado de su hipocresía. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren hacerlo. Porque no nos creamos que alguien que está en el reino de los cielos puede tener esa dinámica de vida. De ninguna manera. Y estos fariseos, hipócritas, escribas, son condenados por uno de los discursos más duros del Señor Jesús que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Qué es el problema del hipócrita? En el versículo 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el anís, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto es lo que hay que hacer sin dejar de hacer aquello. Y luego, en el versículo 28, el Señor les dice: «Así también vosotros, por fuera, a la verdad os hacéis pasar por justos delante de la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Por lo tanto, el problema del hipócrita es que deja lo importante y se llena de iniquidad. Se llena de iniquidad. Prestan atención a cosas nimias, como era diezmar, la menta, el anís, el comino, que es algo insignificante. ¿Os imagináis lo que pesa la menta? Para diezmar la menta o el anís y el comino había que tener balanzas muy estrictas, ¿no? Y eran cosas muy livianas, que necesitarías una gran cantidad para obtener un gran peso. Obviamente se puede tener, pero en realidad eso no era lo más importante. Y ellos estaban abandonando la misericordia, la justicia y la fe. Y luego el Señor les acusa de eh, estar llenos de hipocresía e iniquidad. Así que cuidaban las apariencias externas, mientras que en sus corazones guardaban toda clase de injusticia. Tristemente, como resultado, entonces, llevaban a otros a la condenación, porque claro, si ellos pretendían señalar el camino a la salvación con ese sistema de vida, las personas engañadas iban a seguir un camino que en realidad no les llevaría a encontrarse con Dios. Porque por más reglas que tengas y si vives con un montón de noes, no vayas aquí, no vayas allá, no hagas esto, no hagas lo otro, y crees que eso es lo que te va a abrir el reino de los cielos, estás intentando ganar la salvación por obras, no la estás aceptando por gracia. Es cierto, como lo veremos luego, que el creyente se desprende de ciertas cosas y no practica otras, pero el creyente no alcanza el reino de los cielos por cumplir reglas. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios y eso nos impulsa luego a una vida de santidad. Ahora, en este pasaje de Mateo 23, que no vamos a leer todo, pero a partir del versículo 13 hay lo que se denominan ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, verso 13, verso 14, otro hay, verso 15, otro hay, verso 16, otro hay, verso 23, otro hay, verso 25, verso 27,
vais a estar encontrando todo estas expresiones del Señor, que las podemos contrastar con las 8 bienaventuranzas. Y aquí les he incluido un cuadro que no lo tenéis en el apunte, pero que me pareció muy interesante para ilustrar la contradicción entre las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, que son 8, y los ayes por los hipócritas, que también son 8. Entonces, vamos a ver que la primera bienaventuranza en Mateo 5 es para los pobres en espíritu, y la promesa es que heredarán el reino de los cielos. Mientras que los hipócritas orgullosos del verso 13 cierran el reino de los cielos. No entran ellos ni le dejan entrar a los que quieren hacerlo. Cerráis a la gente el reino de Dios, les dice en el verso 13. Luego Mateo, capítulo 5, verso 4, la bienaventuranza de los que lloran, que recibirán consolación, mientras que los devoradores, que les llama el verso 14, escribas y fariseos hipócritas, devoráis los bienes de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, recibiréis mayor condenación. ¿Veis el contraste? Los que lloran, los que tienen un corazón sensible a las necesidades de los demás, aquellos que lloran por sus propios pecados, pero también por las miserias ajenas. Esa bienaventuranza es preciosa. Ellos recibirán consolación, mientras que estos, que son devoradores, van a recibir condenación. El verso 5, los mansos recibirán la tierra por heredad, pero los orgullosos, los escribas hipócritas, envían a la gente al infierno. En lugar de recibir una herencia eterna, van a llegar al infierno, dice el verso 15. Dice, vosotros escribas y fariseos hipócritas, recorréis mar y tierra para ser un solo seguidor, y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Así que ellos envían a la gente al infierno. También están en el verso 6 de Mateo 5, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, podríamos decir hambre de santidad. Aquí, entre los versos 16 a 22, los codiciosos de ganancia material se irán vacíos. Aquí no lo vamos a leer todos los versículos, pero vamos a ver cómo ellos juraban por el oro del templo y por el altar y las ofrendas consagradas, y todo en realidad lo hacían por un anhelo de poseer aquello que la gente debería ofrendar para Dios, pero ellos buscaban artilugios para que no las trajeran al Señor, sino que se las dieran a ellos. Verso 7, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Versículos 23 al 24, los fariseos hipócritas rechazan la misericordia al especializarse en trivialidades. Ya lo hemos leído, cómo ellos prestan atención a diezmar la menta y el anís, pero abandonan la misericordia, la justicia y la fe. Y si seguís leyendo el verso 24, dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Estaban abandonando a las viudas, estaban aprovechándose del huérfano en lugar de bendecir y suplir las necesidades de las personas. Verso 8, los de limpio corazón verán a Dios. Sin embargo, aquí tenemos en el verso 25 a 28 que los religiosos por fuera son corruptos internamente. Entonces les va, como luego veremos también, ellos limpiaban lo externo del vaso y del plato. Y el Señor les dice, limpia primero el interior del vaso para que también
lo exterior quede limpio, pero ellos no se preocupaban por la limpieza interior. Y finalmente los pacificadores y perseguidos, que son hijos de Dios, y estos asesinos y perseguidores son hijos del diablo. Desde el versículo 26 al 28, el Señor les llamará sepulcros blanqueados. Por fuera son hermosos, pero por dentro están llenos de muerto y podredumbre. Por lo tanto, todo lo que ellos van a recibir, pues será una condenación durísima. El verso 33 dice: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y el verso 31, bueno, habla de los profetas que fueron maltratados por sus propios padres. Ahora, Jesús no pronunció estos ayes con un sentimiento de odio o malicia en su corazón. Hay un sentido de tristeza compasiva en estos versículos. A medida que el corazón amante de Cristo revela la perversidad del corazón de sus enemigos. Por eso la dureza. Era angustia lo que había en el corazón del Señor, no ira. ¿Cómo es que ellos cerraron el reino? Bueno, primero, porque rehusaron recibir el mensaje de Juan el Bautista. No vamos a mirarlo, pero Mateo 21, 25 al 27 y 11, 16, 19 vemos el rechazo cuando el Señor les pregunta acerca de Juan el Bautista y se niegan a dar una respuesta porque no querían aceptar que el mensaje de Juan el Bautista fuera del cielo. Luego también al rehusar conocer a Cristo mismo, es decir, ellos se niegan en rotundo, ven los milagros y ¿qué dicen? Los hace por el demonio, por el poder de Satanás. Increíble, pero cierto, el Señor padeció esa persecución y esa crítica. Y finalmente, el esconder de la gente el verdadero significado de las Escrituras. Los fariseos escondían en Lucas 11, verso 52, el Señor les dirá que esconden la llave de la ciencia, que es Cristo, que se ve en las Escrituras, y la esconden detrás de tradiciones hechas por hombres. Los escribas y fariseos cerraban con llave la puerta del reino de los cielos. Y es trágico cuando un líder espiritual o religioso cierra la puerta, dejando a la gente fuera del reino de los cielos, al rechazar a Cristo, resistir a su espíritu y negarse a predicar y a enseñar la verdadera doctrina, la palabra de Dios. Y estos fariseos devoraban las viudas pobres, se adueñaban de sus posiciones con el pretexto de usarlas para Dios. Eran mentirosos llenos de codicia, embaucadores, sus valores eran confusos, estaban interesados en el oro y las ofrendas y no en la adoración espiritual en el templo. Sepulcros blanqueados, como hemos dicho, se refiere a la práctica de pintar de blanco las tumbas para que el judío no se contaminara por accidente. Pero además de eso, el creciente pecado de la nación, que habían resistido al Espíritu, matando a los profetas, les dice el Señor. Y más tarde lo harían, no solo rechazando a Cristo y crucificándole, sino luego apedreando a Esteban en Hechos capítulo 7. Por eso, a partir de ahí, se abrirá el Evangelio a los gentiles. Hechos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, cuando Felipe sale a predicar el Evangelio al etíope, Hechos 9, la conversión de Saulo, y luego Hechos 10, Pedro entrando en casa de Cornelio y llevando al Señor a esta familia romana. Así que ellos llenaban la medida, y en esto escribían su propia sentencia de juicio. Generación de víboras, les dice en el versículo 33, que quiere decir
hijos del diablo. Los hijos del diablo persiguen a los hijos de Dios. Caín fue un hijo del diablo y mató a Abel. Así que este es un añadido que espero os sea de bendición. Hoy, dice nuestra manual, sucede lo mismo. Al ver la hipocresía, muchos huyen de la iglesia. Rechazan a Cristo porque rechazan a los cristianos que conocen. Esto es una tragedia. Que vayamos presentándonos como cristianos evangélicos, pero que nuestra vida impulse a la gente a rechazar el mensaje de salvación. Otros que ya son cristianos caen en la misma trampa de la hipocresía que ven en algunos miembros de su iglesia. Es decir, personas que van a la iglesia, se congregan durante un tiempo, pero luego ven a otros creyentes que viven doble vida y se desaniman y se alejan de la iglesia también. Esto también es triste, amados hermanos, porque nosotros a la iglesia no vamos a mirar a otros creyentes, vamos a mirar al Señor, vamos a oír su palabra. Y si hay otros creyentes que están viviendo hipócritamente, ellos van a tener que dar cuenta, Dios les va a disciplinar, pero yo tengo que cumplir mi labor, mi misión y participar en la vida de la iglesia y animar a la iglesia y colaborar en la iglesia y ayudar para que la iglesia avance y más gente conozca a Cristo. No con esto tengo que tapar el pecado. Si yo, bueno, esto es otro tema, no me quiero desviar porque si no, no vamos a acabar hoy. Veo un pecado muy claro de otro creyente, pues iré al pastor, iré a los ancianos y delante de ese hermano expondré lo que sea necesario. Pero yo estoy comprometido con el Señor. Entonces, simplemente dejar de ir a la iglesia, como a veces me he encontrado con personas que me han dicho, no, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Ah, muy bien. Entonces tampoco vas al supermercado, ¿no? Porque el supermercado también está lleno de hipócritas. No vas a los centros comerciales, no vas al cine, no vas te aíslas del mundo. Y vamos a ver. En todos lados hay que, no, claro, yo sé lo que quieren decir, que en la iglesia hay quienes se dicen cristianos, pero son hipócritas, ¿no? Pero bueno, no es excusa caer en esa trampa de alejarnos de el Señor y de la iglesia. Si me alejo de la iglesia, el siguiente paso será alejarme del Señor. Hay personas que dicen servir a Dios, pero no son convertidas. Vaya, Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué texto tenemos aquí, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no sé vosotros, pero ¿quién no ha temblado frente a este versículo? Señor, yo no quiero que me pase a mí. No quiero estar tan autoengañado de poder estar profetizando, echar demonios, hacer milagros y recibir de parte del Señor, nunca os conocí. Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es responder que sí. Hay personas que dicen servir a Dios, pero no son convertidas. No, sí, lo hay, lamentablemente. ¿Qué hace un verdadero cristiano? Hace la voluntad del Padre en todo. Y eso es
lo que aquí falta. Estas personas dicen Señor, Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Quién entrará? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el verdadero cristiano. La esterilidad de este tipo de fe demuestra su verdadero carácter. La fe que dice pero no hace es realmente hipócrita. Jesús no estaba sugiriendo aquí que las obras son meritorias para la salvación, pero sí que la verdadera fe no dejará de producir el fruto de las buenas obras. Este es precisamente un tema que Santiago va a tratar en su carta, capítulo 1, versículos 22 y capítulo 2, versículos 26. Así como el cuerpo sin fe, sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Aquí tenemos una conclusión del Señor de un largo y excelente sermón, cuyo objetivo es mostrar la indispensable necesidad de la obediencia a los mandatos de Jesús. Cristo muestra con una clara amonestación que una profesión exterior de la religión, por muy notable que parezca, no nos llevará al cielo, a no ser que se corresponda con una conducta consecuente. Porque recordemos, el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, hay personas aquí que se están llenando la boca y diciendo, hago milagros, profetizo, echo fuera demonios, pero luego la realidad es que no conocen al Señor de corazón y además tienen una práctica de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor sí que conoce sus corazones profundamente. El Señor entonces establece esta norma. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Es decir, no sirve confesar a Cristo como Señor nuestro solo de palabra y con la lengua y dirigirnos a Él de esa manera y profesar seguirle de ese modo. ¿Podemos imaginar que eso es suficiente para llevarnos al cielo? ¿O que el que conoce y demanda el corazón se va a contentar con meras manifestaciones sin una realidad interior? Los cumplimientos entre los hombres son reglas de urbanidad, correspondidas igualmente con cumplimientos, pero no se consideran como verdaderos servicios. Es decir, yo soy una persona que cumplo con las reglas de moralidad, de urbanidad, de educación general. Hay un refrán que dice cumplimiento es cumplo y miento. Es una palabra que cumplimiento, cumplo y miento. Pero claro, eso está hablando de una apariencia, pero también una mentira. Ese cumplimiento no tiene ningún valor para Cristo. Y esto no nos debe impedir el invocar al Señor y dar testimonio valiente de Él, sino el quedarnos en una forma de piedad sin el poder. Es decir, nuestra felicidad es para ser felices, es necesario hacer la voluntad de Cristo, que es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es esa voluntad del Padre? Primero, que creamos en Cristo, que nos arrepintamos del pecado, que vivamos una vida santa, que nos amemos unos a otros. En una palabra, su voluntad es nuestra santificación. Decir y hacer son dos cosas distintas, que muchas veces no van juntas en la conducta humana. De hecho, el Señor luego va a contar de uno que dijo, sí, Señor, voy, y luego no movió un pie. Pero Dios ha unido estas dos cosas en su santo mandamiento. La apelación del hipócrita contra el rigor de esta ley al ofrecer otras cosas en lugar de la obediencia. Señor, Señor, dicen importunándole y tomándose gran confianza
al dirigirse a Cristo con ese nombre. Y dicen, Señor, Señor, ¿no sabes que profetizamos en tu nombre? Sí, puede que sea verdad. Balaán en el Antiguo Testamento y Caifás fueron impulsados a profetizar. Saúl también fue profeta y se encontró incluso contra su voluntad entre los profetas, pero eso no le salvó. Estos profetizaron en su nombre, pero él no los envió. Hicieron uso de su nombre y eso fue todo. Dice más, Señor, ¿no sabes que en tu nombre echamos fuera demonios? También eso es posible. Judas echaba fuera demonios y a pesar de eso era un hijo de perdición. Es posible que alguien hecho demonio fuera de otros y con todo tenga dentro un demonio y hasta él mismo sea un diablo. Así que eso no es garantía. Si luego hay una vida paralela y hay una vida de iniquidad. Y no sabes, Señor, que en tu nombre hicimos muchos milagros. Dones de lenguas, de sanidades, pueden recomendar a una persona ante el mundo, pero es la genuina santidad la que es aceptada por Dios. La gracia y el amor son el camino más excelente que puede mover las montañas que hablar lenguas humanas y angélicas, habrá de decir luego el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 1 y 2. La gracia puede conducir al cielo a una persona sin que obre milagros, pero el hacer milagros nunca llevará al cielo a una persona. Nunca. Cualquier persona que pretenda entrar en el cielo diciendo, Señor, profeticé, hice milagros, eché demonios, pues mira, el Señor le va a decir, no te conocí. Es que no es por las obras que entramos al cielo, es por la gracia. Y ninguno de nosotros tenemos buenas obras a las que apelar. No hemos hecho obras de piedad ni amor. Ninguna de ellas nos sirven para ganarnos la salvación. La salvación es un regalo. Y como nos ha regalado la salvación, en respuesta a nuestra confianza en Cristo, haremos buenas obras que sean para la gloria de Dios. Y aquí os voy a agregar otra frase que no está en el manual. La fe que justifica es una fe que santifica. La fe que justifica es una fe que santifica. Y precisamente es lo que les falta a estos que le dicen, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá, hacedores de maldad, apartados de mí, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque eran hacedores de maldad, tenían una doble vida, vivían buscando otras cosas, no lo que Dios quiere que busquemos aquellos que le amamos y aquellos que hemos experimentado esta justicia que nos es dada en respuesta a la fe. La fe que justifica es una fe que santifica. Muy bien, hermanos, ahora sí vamos a apurar un poquito porque he tomado bastante tiempo y quiero ir ya más rápido. ¿Son hipócritas todos los cristianos? ¿Qué debemos responder a los que creen que todos somos hipócritas? Bueno, ninguna persona es perfecta y sería hipócrita pretenderlo. Estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de santificación. Así que por eso este manual nos dice que es una verdad a medias. En parte tienen razón, porque todos hemos actuado hipócritamente en ocasiones. Lamentablemente, podemos caer en hipocresías. A veces exageramos, a veces mentimos, a veces nos sentimos incómodos y preferimos salir por la tangente y no somos completamente sinceros. Es un peligro permanente que todos enfrentamos. Pero como he dicho al principio, es diferente ser hipócrita a actuar hipócritamente en alguna ocasión. Al entender que la iglesia es un hospital de almas, no debe sorprender a nadie encontrar fallas entre los que estén
en el proceso de sanarse. Hay que distinguir entre hipócritas y cristianos sinceros que pecan ocasionalmente. El hipócrita. ¿Cuál es el estilo de vida del hipócrita? Pues es el que siempre aparenta lo que no es. Pretende ser un cristiano en público, pero su estilo de vida en privado y a veces en público está lleno de contradicciones. Mirar, esto es una de las causas por las que muchos hijos no siguen al Señor. Yo muchas veces me lo pregunto. Cuando los hijos no siguen al Señor, yo me pregunto, ¿qué vieron en papá y en mamá? ¿Qué vieron en la vida del hogar? ¿Qué vieron en el matrimonio? ¿Qué vieron en la vida espiritual de los padres? ¿Cómo vivían la fe en la iglesia y cómo la vivían en casa cuando nadie les miraba? Esto el Señor lo sabe, yo me lo pregunto, pero lamentablemente a veces hay hijos que han renegado del evangelio de la fe porque no han visto en los padres coherencia, es decir, una cara en la iglesia y otra cara en el hogar. Por otro lado, muchos ni son convertidos, otros sí lo son, pero la disciplina de Dios vendrá sobre ellos. El cristiano sincero, marques lo que son ciertos. Bueno, ¿no peca? No, el cristiano sincero peca. Reconoce y confiesa su pecado, claro. El cristiano sincero se da cuenta que ocasionalmente peca. ¿Se cree mejor que otros? No. ¿Todavía batalla contra los deseos carnales? Claro que sí. Hay una lucha espiritual. No es perfecto todavía. Es un pecador salvo por la gracia de Dios que peca ocasionalmente. El cristiano sincero imita a Cristo tanto en público como en privado. Aún así sigue siendo pecador salvo por la gracia. Cuando falla, reconoce su pecado, pide perdón y sigue adelante. Es transparente, no tapa sus defectos, no echa la culpa a otros ni va poniendo excusas. Aún el apóstol Pedro cayó en hipocresía y Pablo tuvo que reprenderlo. Y esa historia está en Gálatas 2, que si os interesa la podéis leer, porque cayó en esa trampa de estar con los gentiles mientras cristianos judaizantes no estaban allí. Pero cuando llegaron de Judea, se comenzó a apartar de los gentiles y Pablo no se lo perdonó y públicamente le reprendió. Consejo para los creyentes sinceros. Vea la cita de John Newton en la columna de la izquierda. ¿Qué trataba de decir? John Newton era un hombre sumamente malvado, capitán de un barco que traficaba con esclavos durante el siglo XVIII. A pesar de su maldad, fue redimido por la pura gracia de Dios para después componer el famoso himno Sublime Gracia. Hay varias películas que han llevado la historia de este hombre a Hollywood y otras películas evangélicas muy, muy buenas. Pues, ¿cuáles son sus palabras? Él dijo, al reflexionar sobre mi vida, me doy cuenta de que no soy lo que debería ser, no soy lo que podría ser y no soy lo que seré cuando un día esté en el cielo, pero tampoco soy lo que era. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Es una expresión muy concreta y muy clara. ¿Qué trataba de reconocer? Él reconocía que no era perfecto, pero que un día lo sería. Y aunque tenía luchas, intentaba ser perfecto y no lo conseguía, pero ya se gozaba en lo que era. Es decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ya no era el traficante de esclavos, ya no era ese hombre que maldecía día y noche, ya no era aquel hombre que maltrataba a otros, ahora era un hombre transformado, era un pastor, era un predicador del evangelio y una persona llena de la bondad y del amor de Dios. ¿Qué es la invitación de Cristo en Mateo 11:28? Ahí dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pues nos invita
a por fe acudir a él. Nos promete darnos descanso. El Señor agregará allí en Mateo 11:28, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La iglesia no es para los perfectos, sino para los débiles, como un hospital que ayuda a los que sufren enfermedades espirituales. No debe sorprendernos cuando encontremos debilidad en la iglesia, más bien nos debe mover a la compasión, porque el Señor cuando dice venid, los fariseos lo que decían es haz esto, y trataban de obligar a la gente a que siguiera a Moisés y a las tradiciones. Pero la verdadera salvación se halla solo en una persona, Jesucristo. Venir a Él significa confiar en Él. Y esta invitación está abierta a todos los cansados y cargados. Y así era exactamente cómo se sentía la gente bajo el yugo del legalismo de los fariseos. ¿Cuál es el propósito de congregarse con otros creyentes? Hebreos 10 dice, tengámonos en cuenta, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por lo tanto, nos congregamos para estimularnos al amor y al servicio mutuo unos a otros. Esto es un desafío que recibimos a ir a la congregación y la idea es no desertes de las reuniones, no abandones las reuniones como algunos suelen hacer, sino animémonos. ¿Por qué? Porque el día del Señor se acerca. Así que, ¿qué motivos podían alegar los creyentes hebreos para no asistir a las reuniones de la congregación? Bueno, podía ser la desidia, la negligencia, a veces unida a una fe vacilante y enferma, el egoísmo, la soberbia, al no querer tratar con otros, pero lo más probable sería el temor de las persecuciones que se acercaban. Y entonces era difícil identificarse con los otros cristianos, pero era un llamado de parte del escritor a los hebreos. No dejéis de congregaros. Y en lugar de desertar de las reuniones, tenéis que reuniros para una mutua exhortación, animarse mutuamente, con palabra, con el ejemplo, y así mantener inamovible la fe y la esperanza. El amor mutuo. Qué importante es que tengamos esto claro en nuestras vidas. ¿Qué hacían los primeros creyentes? Pues en Hechos 2, Hechos 2, 42, 46, 47, nos dice que estaban juntos, oraban y aprendían de la palabra de Dios. Se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego el verso 46, todos los días, con perseverancia y unánime, se reunían en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían el aprecio de todo el pueblo, y el Señor añadía los que iban siendo salvos. Así que, hermanos, vemos que ellos se reunían. La iglesia de los primeros días se reunía a partir el pan, lo que significaba una comida común, pero dentro de la cual también celebraban la cena del Señor, el pan y el vino. Palabra de comunión que significa mucho más que estar juntos. Estaban unidos. Y esto es que se reunían diariamente, se interesaban diariamente, ganaban almas diariamente, estudiaban las escrituras diariamente y aumentaban en número diariamente. La fe cristiana era una realidad día tras día y no una rutina una vez a la semana. Cristo resucitado es una realidad viva y el poder de su resurrección está obrando en nuestras vidas
no solo el domingo, sino cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. ¿Cómo podría usted identificar a los hijos de Dios? Bueno, el Señor lo dijo claramente en Juan 13. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Jesús dijo que por el amor que mostraran tener entre ellos. Pasos para cristianos sinceros. Asegúrese de que esté siguiendo a Cristo y no al hombre. Haciendo esto no será decepcionado cuando las personas fallen. Examínese y confiese su pecado para no ser piedra de tropiezo para otros. Denuncie la hipocresía, combátala con enseñanza, exhortación y disciplina. Tenemos aquí todos estos apartados. No sea intimidado por acusaciones de hipocresía. Úselas como ocasión de examinarse y después siga adelante. No permita que el diablo le paralice con mentiras. Al ver hipocresía, fíjese en los hermanos fieles, no en los hipócritas. Esto es otra cosa que a mí me llama la atención. Y alguna vez se lo he dicho a algún miembro de la iglesia que me ha dicho, bueno, no voy a la iglesia porque fulano y mengano. Y yo le he dicho, vamos a ver, esa persona actuó mal, te ofendió o miente y es un hipócrita. Pero ¿todos los cristianos somos iguales? ¿Solo lo miras a él? ¿La vida nuestra no vale nada para ti? Y lamentablemente tenemos la tendencia a mirar lo malo y no mirar los maravillosos ejemplos que podemos encontrar en las vidas de las iglesias a las que pertenecemos. Por eso, aquí se recomienda, mediten la vida de los héroes de la fe que vivieron rodeados por el pecado. Dependa del Espíritu para producir fruto y eliminar las obras de la carne. ¿Y qué es lo que otros ven en su vida? Pida que le hablen con la verdad. Cuidemos nuestro testimonio. ¿Cómo está el suyo? ¿Atrae a la gente? ¿Es una piedra de tropiezo? ¿Lo han calificado de hipócrita alguna vez? Explique. Y luego tenemos, ya para concluir, una larga lectura aquí, que es la advertencia para los que rechazan la iglesia porque está lleno de hipócritas. Al cristiano que dice esto, ¿resolverá sus problemas si se va de la iglesia? Sea honesto. Tal vez cree que el mundo le ofrece algo mejor. Cuidado, que no pase por un trago más amargo. Luego, debe mirar a la gente, no a Cristo. En tercer lugar, no debe rechazar el mensaje a causa del mensajero. La verdad sigue siendo la verdad, aunque a veces nosotros dudemos. Siempre han existido hipócritas en la iglesia y siempre habrá, pero no debe usar la infidelidad de otros como una excusa. Si se ha enfriado, el verdadero problema no está en otros, sino en sí mismo. Cuidado que el diablo no le engañe. Así que esto es la manera de tratar con un cristiano que está diciendo, no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Al no cristiano, ¿cómo le respondemos? Pues que debe mirar a Cristo y no a la gente. Es cierto que hay hipócritas en la iglesia, pero Cristo no es uno de ellos. Luego, cuidado, podría pasar la eternidad con alguno de esos hipócritas. Es decir, si no buscas a Cristo, te estás enfrentando a ir a una eternidad de condenación. ¿Vale? Luego, ¿cuál es la verdadera razón de su rechazo? ¿Es la hipocresía de otros o simplemente porque no quiere someterse al mando de Cristo? En Juan capítulo 3, verso 19 dice, y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Y finalmente, Cristo le ofrece perdón, vida eterna, una vida mejor. La decisión es suya. No permita que los hipócritas le empujen hacia una decisión equivocada. No debe rechazar al mensaje a causa del mensajero. Así que, hermanos, con esto llegamos al final entonces de nuestra clase de hoy.
Hay un versículo para memorizar, Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, llegamos entonces al final de esta dura clase, pero realista y creo que también acertada en los consejos que de ella hemos recibido y que espero sea de mucha bendición para cada uno de vosotros.